Buenas noches, le dije yo. Nos quedamos más de media hora callados sin decir nada. Me corría el sudor por todo el cuerpo. Entonces, Evaristo se acercó, que se quería meter entre los hierros. Y en voz muy baja dijo: ¡Ven que te tientes! Pensaba que venía nuestra madre. Bueno, eso se habría puesto. Que nos va a oír. Luego se portó bien. Y en vez de darle por otra cosa, le dio por criar colorines hasta que murió. A vosotras, que sois solteras, os conviene saber que el hombre, a los 15 días de la boda, deja la cama por la mesa y luego la mesa por la tabernilla, y la que no se conforma se pudre llorando en un rincón. ¿Tú te conformaste? Yo pude con él. ¿Es verdad que le pegaste algunas veces? Sí, y por matar a las otras. Así debían ser todas las mujeres. Yo tengo la escuela de vuestra madre. Un día me dijo no sé qué cosa y le maté todos los colorines con la mano del almidero. Adela, niña, ven, corre. No te pierdas esto. ¡Adela! Voy a ver. Esa niña está mala. Claro, no duerme apenas. Pues ¿qué hace? Yo qué sé lo que hace. Mejor lo sabrás tú que yo, que duermes pared por medio. La envidia la come. ¿No exageres? Se lo notó en los ojos. Se le está poniendo a mirar de loca. No habléis de locos. Aquí es el único sitio donde no se puede pronunciar esta palabra.